La noche de podcast. Grandes momentos del cine vasco. Con Dani Álvarez. La directora de Cinco lobitos, la vizcaína Lauda Ruiz de Azúa, demostró durante el rodaje de este film que en algunos aspectos ha superado al mismísimo Clint Eastwood. ¿Por qué decimos esto? Hay una razón y enseguida la explicaremos. Pero antes, recordemos que Cinco lobitos se estrenó en el Festival de Cine de Berlín, triunfó en el Festival de Málaga y ganó 22 premios internacionales en diferentes festivales, además de 3 Goya, después de haber recibido hasta 11 nominaciones. 3 premios Goya para la mejor actriz principal, la mejor actriz secundaria y la propia Lauda Ruiz de Azúa como mejor directora Nobel. Ella debutaba en el largometraje en este film y se inspiró en su propia maternidad para construir la historia. Contó con una actriz que también acababa de ser madre y la filmó sin maquillaje para que se viera en los rostros la enorme dureza que supone la crianza, especialmente en las primeras semanas y meses. Para hablar de este momentazo del cine vasco está con nosotros la propia Lauda Ruiz de Azúa. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Cinco lobitos trata sobre la historia de una madre que va con su recién nacida al pueblo donde ella misma creció, en la costa vasca. Y desde el primer momento vemos la presencia de la niña, del bebé, en una escena en la que queda clarísimo que tiene muy pocas semanas de vida. Y me gustaría preguntarte en primer lugar si es fácil trabajar con bebés en un rodaje. No es fácil. no es fácil. Pero, o sea, fue complicado, pero tengo que decir que tampoco creo que fuera tan complicado como para no repetir. O sea, yo creo que eso fue un poco fruto de cierta inconsciencia, pero que a veces está bien en los primeros rodajes, las primeras cosas que haces, ¿no? Y surgió de una conversación que tuve con Laia Costa, esta idea de que solo íbamos a hacer las escenas con bebés reales, ¿no? En una primera conversación en la que yo le propuse el proyecto a Laia, ella me dijo, no, me gusta mucho el proyecto, me interesaría hacerlo, pero si lo hago, lo quiero hacer solo con bebés reales, nada de muñecos, ¿no? Y yo le pregunté por qué, y ella me explicó que porque el hecho del bebé real, ¿no?, le iba a aportar como una tensión a las escenas y como una realidad y unos vínculos que era muy difícil eso que pasara con un muñeco, ¿no? A mí me pareció que tenía toda la razón y entonces lo siguiente fue decirle a mis productores no podemos utilizar muñecos en esta película, no podemos. Y nada, mis productores me dijeron, vale, venga, vamos a intentarlo. Y al final es verdad que no hay solo un muñeco en la película y terminamos rodando pues con cinco bebés. ¿Cinco bebés distintos? Sí, había dos bebés que se parecían, pero que hacían de los bebés más recién nacidos. O sea, del bebé más recién nacido en la película, 2 hermanas gemelas que tenían los 3 meses para hacer cuando el bebé tenía como los 3 meses y luego una tercera niña como de 1 año para la última parte de la película. Ajá. Claro, pero me imagino que hay momentos, porque la presencia del bebé es constante a lo largo de toda la película, en los que necesitas que el bebé esté dormido y se pone a llorar, o que necesitáis que llore y resulta que se duerme, o no, todas esas casuísticas. Sí, eso es algo, claro, yo cuando ya tomamos esta decisión, que yo la verdad que sentía que iba a aportar mucho eso, mucha verdad a la película y también un cierto caos que a veces está bien, ¿no? Sobre todo cuando estás jugando como a retratar la vida real y quieres que tenga naturalidad y que pasen cosas, y más teniendo una actriz como Laia que se mueve muy bien ahí en escuchar y en no acompañar lo que pase en el set. Pues sí que es verdad que pensaba, claro, pero ¿cómo construyo yo esto también? Lo que tienen que contar las escenas, ¿no? Por esto que dices, ¿no? Pues si de repente... Y luego, claro, me puse a analizar como todas las escenas que tenía y realmente me di cuenta que quitando un par de ellas donde sí que igual necesitaba, por una cuestión de lo que se explicaba, que el bebé estuviera dormido o que estuviera más tranquilo, ¿no? Realmente en todas las demás había algo como que lo que pasara en la vida real iba a estar bien, si dormía o si lloraba, o sea, iba a estar bien, ¿no? Que lo podíamos integrar como parte de esa historia de, bueno, pues que hablaba de que la crianza es dura y más en soledad y que los bebés lloran mucho, ¿no? Que muchas veces los veíamos en las películas. Yo siempre pensaba que poco lloran los bebés en las películas. O sea, después de tener yo un bebé, digo, lloran muchísimo los bebés. Cuando veo películas, los bebés lloran muy poco. Claro, me imagino que muchas veces son muñecos o
O bueno, o han elegido el momento que tiene más tranquilo el bebé, ¿no? Por temas de sonido, por lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros intentamos integrar esa realidad, ¿no? Porque era, no sé, era como muy raro si hacías una película sobre la maternidad y tenías un enfoque como de, bueno, de ir a un sitio como muy realista y muy cotidiano, pues no apostar por eso, ¿no? O sea, que da la sensación de que en ningún momento te arrepentiste de haber tomado la decisión de rodar con bebés de verdad. No, la verdad que no. O sea, no que siempre fuera fácil, ¿no? Que hubo momentos de adaptarse a los tiempos del bebé o de la mamá, ¿no? Teníamos bebés lactantes, o sea, quiero decir, todo tipo. Íbamos mucho con los tiempos del bebé, con la agenda de los bebés, pero es verdad que también yo creo que Laia y yo íbamos de la mano de esa idea de que eso era como importante, que aportaba la película. Laia estaba muy cómoda viviendo así las escenas, ¿no? Y entonces yo no sentía como, bueno, como que sabíamos que eran los mimbres con los que queríamos construir esas sensaciones, ¿no? Entonces yo no lo sentí nunca como algo que no, o sea, por ejemplo, es algo que volvería a hacer, o sea, que podría plantearme volver a hacer, no me quedé traumatizada ni nada de eso. Decía antes que adelantaste a Clint Eastwood porque ya sabes que hay una escena del francotirador en la que aparece Bradley Cooper con un bebé y se ve a la legua que es un muñeco, o sea que tú, vamos, le puedes dar alguna clase al respecto al propio Clint. Bueno, a mí no, yo creo que cada director tiene que hacer su universo y sus decisiones y vamos, yo no soy nadie para darle ninguna clase a Clint Eastwood. Me encantaría hablar con él, más bien me encantaría hablar con él sobre por qué llegó ese muñeco a esa escena. Igual debe haber una buena historia detrás de eso. Bueno, ¿qué te llevó a ti a contar la historia de Cinco Lobitos en tu primer largometraje? Pues yo llevaba ya un tiempo que había hecho cortometrajes, la verdad que siempre había tenido el sueño de ser directora de cine, de hacer películas, pero es verdad que hubo un momento como que en la vida, bueno, pues un poco parecía que decía que eso no iba a pasar y un poco como que aparqué ese sueño, ¿no? Y esa escritura de guiones. Y es verdad que a raíz de tener a mi primer hijo, sí volví como a sentir otra vez esa necesidad de escribir sobre eso, ¿no? Y desde un sitio como muy, muy íntimo y muy, muy pequeñito para mí, yo empecé a escribir Cinco Lobitos, ¿no? No tanto sobre mi experiencia autobiográfica en el sentido de cosas concretas que me hubieran pasado a mí, sino más bien como, para mí eran como sensaciones que yo había tenido respecto a mi primera maternidad, aprendizajes que había tenido, por ejemplo, cómo me había cambiado en la manera de ver a mis padres o a mi madre, ¿no? De entender como más cosas que no entendía, ¿no? También en verte como en un sitio de repente, como que la vida te empuja a un sitio mucho más adulto, ¿no? Que ya te ves que tú no eres el hijo, ¿no? O sea, te quedas como en, bueno, hay otro bebé, tú estás en medio ahí. Y quería, no sé, sentir la necesidad como de escribir sobre eso, también porque es verdad que yo siempre he buscado mucho refugio en el cine y tampoco en ese momento, estoy hablando igual como hace 7, 8 años, no encontré como relatos que me resultaran muy... no lo sé, me parecía que no hablaban de muchas cosas que pasaban durante la maternidad, que luego yo sí comentaba con amigos y con amigas que estaban en ese momento, ¿no? Generacionalmente. Y nada, y de ahí escribí ese guión, lo compartí con el que ha sido el productor de mis cortometrajes y amigo desde la escuela de cine, Manu Calvo, que también es productor de Cinco Lobitos, junto con Naikari Piña y Sandra Hermida y Marisa Fernández Armenteros. Y Manu me dijo, nada, que le gustaba mucho el proyecto, que nos presentábamos a un lab que había, que nos cogieron y ahí bueno, se disparó todo. Pero el proyecto empezó como desde un sitio de una necesidad de expresar algo como muy, muy íntimo, de explorarlo, ¿no? Como poco a poco me fue llevando a hablar de esos aprendizajes y bueno, y luego ya el proyecto pues tuvo la suerte de hacerse y todo eso, ¿no? Uh-huh. La película empieza con una escena muy característica en la calle, la madre con el bebé en Madrid, muy reconocible el plano de Madrid, y luego se traslada a Urdaibai. ¿Por qué Urdaibai, Alauda? Bueno, porque mi imaginario está como muy relacionado con lo que es casa, con lo que es familia, con lo que es volver a, ¿no? O sea, dejar la ciudad, ir a ese sitio, sí, no sé, era un poco como... También había algo como que yo viví en mi maternidad y que también lo comentaba con mucha gente, que había algo como de un poco a veces de vuelta a casa con el bebé, ¿no? Y entonces, bueno, Urdaibai tenía esas connotaciones, ¿no? Urdaibai, concretamente Mundaka, ¿no? Mundaka, sí, por
ese pueblo, además algo como tan diferente de Madrid y de vivir en el centro, ¿no? Una ciudad como Madrid grande, en el centro, ¿no? Salir como de ese sitio, ir a ese pueblo costero, ¿no? Donde también la vida tiene como otro ritmo, ¿no? Donde pueden estar eso tus aitas, como en tu casa de toda la vida, ¿no? Que es un poco como volver al sitio donde has sido adolescente, has sido niña, has sido adolescente, ahora vuelves como madre de tu hijo, ¿no? Como que tenía, no sé, tenía toda esa vida. Ajá. Sin embargo, la casa familiar no es Mundaka, está en Baquio. En Baquio, sí. Y es obra de un arquitecto que, por cierto, creo que llegó a estudiar con Luis Buñuel. No sé si sabías. Esto no lo sabía. Bueno, te iba a preguntar si sabías esa historia detrás No. del chalet familiar en el que se desarrolla la mayor parte de la película, es obra de Juan de Madariaga. Y quería saber si conocías la historia y tenías esa explicación o fue casualidad. No, lo de Buñuel no lo sabía. No, lo que pasa, como pasa muchas veces en el cine, ¿no? Tú construyes el universo cinematográfico, ¿no? Y entonces es verdad que el pueblo de Mundaka nos daba como todo este ambiente de ese pueblo que en verano se llena de vida, en invierno se queda un poquito más tranquilo, ¿no? Como ese otro ritmo, el mar, todo eso. Pero al mismo tiempo también buscábamos una casa como que tuviera unas determinadas como texturas o hechuras, ¿no? Como de algo un poco como, bueno, anclado en un poco en el pasado, pero que al mismo tiempo tuviera como una personalidad como muy, bueno, elegante. Y estuvimos buscando esa casa mucho tiempo y apareció en Baquio. Lo divertido es que apareció en Baquio. Nosotros en la película hacemos como que es Mundaka, pero la casa está en Baquio, sí. Y es verdad que la casa tenía esa cosa como, yo creo, un poco especial de estar diseñada como, bueno, con visión, ¿no? Con cierto gusto, ¿no? Era una casa, tiene algo especial esa casa. Uh-huh. Ya la has mencionado varias veces, pero sí me gustaría que nos detuviéramos en el papel de la protagonista, de la madre de Laia Costa, Goya de Mejor Actriz Principal, que cuando recibe el guión está embarazada de 3 meses. No sé si esto tú lo sabías y por tanto ya la predisponía a ser la protagonista de la película o te enteraste después. ¿Cómo fue esto? No, yo me enteré después. Yo me reuní con ella, tomamos un primer café para conocernos y para hablar del proyecto. Ella había leído el guión y le había gustado mucho y me quería conocer. Y fue muy gracioso porque yo recuerdo que en aquel café, que duró mucho rato, ella sí me decía, no, me interesa mucho el proyecto, no te puedo decir ahora exactamente por qué. Y claro, yo no entendía, ¿no? Y luego me explicó que era porque ella se acababa de enterar que estaba embarazada. Entonces de repente estaba como muy, bueno, supongo con esa curiosidad por todo lo que tenía que ver con la maternidad, ¿no? Uh-huh. Sí, no me enteré luego. Y luego fue, bueno, realmente fue providencial, ¿no? Porque nosotros lógicamente tardamos en financiar la película, ¿no? En reunir la financiación para la película, y cuando Laia hace la película ya había sido mamá. Con lo cual estaba como en el momento realmente perfecto para hacer la película, ¿no? Estaba como, acababa de dejar justo como atrás el momento que estaba viviendo la protagonista, ¿no? Entonces tenía todo eso súper fresco, súper reciente, ¿no? Era muy, muy, muy fácil, ¿no? Entrar en las escenas, hablar de las escenas. Sí. Le pilló todo en medio de la explosión de cambio que supone, sí, ¿no? la maternidad. Sí. Y entonces fue muy bonito porque, claro, ella entró en el guión... o sea, embarazada, pero sin ser madre, y luego cuando ya fue madre como que todavía conectó más con el guión, ¿no? Entonces siempre Laia y yo siempre decíamos que este guión tenía como... Pasaban muchas cosas como mágicas, como señales, ¿no? Como cosas alrededor muy, muy mágicas, sí, de ese tipo. Sí. Imagino que se pudo aportar al guión, a la película, también la propia experiencia de ella, ¿no? O sea, que se podían hacer incluso cambios sobre lo que estaba proyectado, porque a ella le estaban pasando cosas también, ¿no? Sí, no recuerdo si hubo tanto cambio, pero sí, o sea, más que nada era como que las dos podíamos compartir, yo creo, de una manera muy fácil como pues las sensaciones o cosas que pasaban, ¿no? Porque las dos teníamos como esa maternidad muy reciente y entonces era como muy fácil montar las escenas, ¿no? Entender si había un miedo de la madre, de dónde podía venir, o si había un momento de ternura o de llanto, ¿no? O sea, ¿no? Por ejemplo, esa sensación del cansancio, ¿no? Me acuerdo que hablábamos mucho del cansancio que implica los primeros meses de crianza normalmente, ¿no? Y como eso era muy, muy, muy constante, muy agotador, ¿no? Y era como muy fácil, yo creo, para las dos conectar con eso porque lo teníamos muy reciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues eso, también eso de que fuera sin maquillaje, ¿no? De ver esas ojeras, o sea, como que conectábamos mucho en esas cosas, ¿no? Entendíamos que eso siempre añadía valor a lo que hacíamos. ¿Cuántos años tenía tu hijo en aquel momento?
Mi hijo tenía que tener pues 5 o 4 por ahí, porque tardamos como, 4 o 5 en levantar la financiación, más o menos, sí, el mío tenía como 4. Así. Esto que has dicho de la imagen de la fatiga, el cansancio, el despertarse por las noches y varias veces, o sea, está presente constantemente a lo largo de la película. O sea, imagino que es algo que marca mucho. Sí, es curioso porque luego yo creo que hay un momento que lo dejas atrás. Hay otro tipo de cansancio, ¿no? La crianza de momento para mí siempre es de momento tiene mucho de cansancio, pero entra otro tipo de cansancio en juego, ¿no? Pero ese cansancio de los primeros meses es verdad que te puede minar mucho, ¿no? Y yo no lo había visto representado mucho eso en la ficción. Siempre había visto como una maternidad muy, muy idílica y muy amorosa, y por supuesto eso está, ¿no? Hay un amor increíble por tu hijo, pero parecía como que no se podía, bueno, es uno estar cansado o estar mal o tener miedo o aprender, esa cosa hablábamos mucho también, me acuerdo de aprender a ser madre, o sea, de que de repente, claro, te cambia la vida que tenías ya no va a volver y tú tienes que aprender a ser madre, igual que aprender a ser padre, ¿no? O sea, que hay un aprendizaje ahí, ¿no? A base de, bueno, pues también de errores y de aciertos, ¿no? Queda la sensación de un cierto ambiente opresivo, o sea, que tener un bebé es muy duro, o sea, no hay en la película prácticamente nada romántico sobre la maternidad. ¿Esto fue deliberado o salió así? Sí, es verdad que yo, como cineasta y como directora, me doy cuenta que me gustan mucho las películas de interiores. O sea, que yo tiendo mucho a plantear las cosas, ya desde Cinco Lobitos, creo que en Cinco Lobitos, desde un sitio casi más inconsciente, más visceral, me pedía que todo ocurriera como muy dentro de la casa, ¿no? O sea, hablar de lo íntimo de la maternidad, ¿no? Que puede ser el cansancio, que puede ser el cambio en la pareja, que puede ser la soledad que puede sentir una madre primeriza, y todo eso como que se cuenta mejor desde dentro, ¿no? O sea, claro, eso puede generar como, bueno, esa sensación un poco de falta de aire, ¿no? Pero es verdad que era algo que a mí me pedía la historia, ¿no? Como me interesaba eso, me interesaba lo que pasaba dentro, muy dentro de las casas. No tanto fuera, donde hay una cara igual más social o, bueno, o pasan otras cosas. Uh-huh. ¿Nadie te ha reprochado que no saques un poco el romanticismo de lo bonito que es tener un bebé? No, ese reproche no. Al contrario, fue bonito porque lo que me llegaron fue muchas madres y muchas mujeres que me dijeron que se habían sentido así, que se habían sentido así y que no lo habían podido contar. O que sí, que habían sentido que no lo habían podido contar, y luego cuando lo habían visto en la pantalla había habido como algo del alivio de, o sea, no solo me pasaba a mí, ¿sabes? Que estaba agotada y deprimida. Sí. Está inspirada en tu propia maternidad. Lo que te decía, está inspirada en algunas sensaciones. Hay algunas cosas que sí hay detalles, pero luego también está inspirada o construida con relatos de amigas, de gente conocida, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están en la película porque ya me he dado cuenta que igual me habían pasado a mí, pero también le habían pasado a otra gente. Entonces pensaba, bueno, pues esto no... Yo pensaba, bueno, esta imagen de este bebé llorando, este plano sostenido de un bebé llorando tanto tiempo, yo esto no lo he visto en el cine, y sin embargo es una sensación que tienes mucho, ¿no? Cuando eres madre. O la caída del bebé, por ejemplo, que es una cosa que es muy angustiosa, pero pasa mucho, suele ser, ¿no?, muy en un momento de madre primeriza, que genera mucha angustia. Es algo relativamente, yo creo, frecuente cuando te pones a hablarlo con otras personas, y sin embargo como que nunca lo había visto en una película, ¿no? O sea, es verdad que en Cinco Lobitos sí tenía algo como tenía como listas de cosas que no he visto sobre la maternidad en películas, por ejemplo. A veces hice algunas listas de ese tipo y cosas así. Sí. ¿Se puede saber qué es real y qué es inventado o exagerado? ¿Qué es real, qué es inventado? Bueno, a mí se me cayó mi hijo una vez, que fue el susto de mi vida. Sí, no sé, la falta de sueño, el miedo del primer baño. Por ejemplo, hay un momento que bañan al bebé, ¿no? y es como ese momento de no voy a saber hacer esto. Ese primer baño, ¿no? Alguna cosa así, sí. Y creo que es real también la película de Super 8 que aparece, ¿no? Ah, bueno, claro, eso también, sí. Sí, eso fue... sí, la verdad es que es uno de los momentos más especiales para mí de la película. La familia, ¿no?, que se reúne a ver las películas familiares que ha preparado el personaje de Ramón Barea.
y Koldo. Y claro, las películas, yo no soy muy fan de simular como películas familiares en ficción, porque normalmente es muy difícil que queden bien, que no queden como muy fake, ¿no? Y entonces yo tenía estas películas increíbles de mi infancia que había grabado mi aita, ¿no? Y me pareció como muy bonito ponerlas en la película, que fueran esas las películas familiares que viera la familia, ¿no? O sea, entonces, que tenéis películas familiares en Super 8, sí, tuyas, sí, vuestras. sí. Y era muy bonita además porque mi aita sale a lo lejos y claro, entonces podría ser Ramón Barea, ¿no? Y mi hermana es así como morena, con los ojos así, o sea, podría ser Laia, ¿no? Entonces, bueno, sí. Salen ellos, yo no salgo en las películas, ¿eh? No, los clips que seleccioné salen mis aitas y mi hermana, sí. Entonces, todo esto que estás explicando, de que muchas mujeres se han sentido identificadas con el relato de la película, de algún modo confirman que el realismo que buscabas está ahí, está perfectamente plasmado, ¿no? O sea, ha salido como ha salido, pero esto también es la maternidad, ¿no? Sí, o sea, yo sí sentí, y era la primera vez que me pasaba y fue precioso vivirlo con una primera película, que de repente había contado algo como en el momento adecuado, en el sentido que muchas mujeres habían sentido, además de distintas edades, distintas generaciones, habían sentido muy, muy representadas y como contadas en algo por primera vez. Sí. Has dicho antes que la maternidad significa también, de algún modo, que cambia tu relación con tus propios padres, ¿no? O sea, eso también se ve en la película. Sí, a mí la familia en general me parece una institución fascinante y una de las cosas que me fascina más es cómo cambia en el tiempo, ¿no? O sea, cómo normalmente se sostiene, hacemos mucho por sostener las familias en general, ¿no? Desde las parejas no tanto, pero las familias como que siempre hay un empeño en que funcione la familia y es curioso porque cambia mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Y tú cambias con ella. Incluso cambia el relato familiar que tienes, creo, ¿no? O sea, lo que te has contado, te has creído de niño sobre tus padres o tu familia, de repente, a medida que creces, cambia, ¿no? Y en Cinco Lobitos era muy importante para mí hablar de ese cambio que le pasa a Maya, el personaje de Laia, ¿no? Respecto a su madre, ¿no? De entender cosas que igual hasta que ella no ha sido madre, pues no ha entendido, ¿no? Incluso confesiones muy íntimas, ¿no? Sí, claro, y les ponen otro nivel, ¿no? De confesarse cosas o de hablar de otras cosas, sí. Hay una frase en esta clave que es la de que, simplificando, los vascos son buenos padres pero malos maridos. No sé si puede servir como generalización. Bueno, los vascos de la película, los dos vascos de la película, sí. Sí, por ejemplo, ese sí fue una cosa que generó como más, recuerdo cuando iba a los coloquios de la película, sí generaba como más debate, ¿no? Los personajes masculinos de la película, ¿no? Como que parecía que no hacían nada bien y eso sí generaba como más resquemor. Lo que pasa que también... Bueno, no sé, yo a mí me pasa que yo creo que ningún personaje de la película, ni ellas ni ellos, hacen muchas cosas bien. O sea, en general, a mí me gustan los personajes bastante imperfectos. Entonces, para mí lo bonito de Cinco Lobitos es que todos los personajes se han equivocado o se equivocan, ¿no? Pero es verdad que ellos en concreto, de distintas maneras, siendo distintas generaciones, bueno, representan esa figura masculina que de repente está ausente en la crianza, ¿no? Y en el caso del personaje Ramón Barea, pues porque es esa generación más tradicional, que ha tenido un rol que no tenía nada que ver con los cuidados, ¿no? Y ahora que estamos viendo esta época de cambio, pero que también hay algo de... O sea, yo no sé si podemos, bueno, mentirnos a nosotros mismos y decirnos que es completamente diferente. Evidentemente es otro momento, pero sigue habiendo como desigualdad en el tema de los cuidados, sigue habiendo más peajes para ellas. O sea, han cambiado muchas cosas. Fíjate, desde que yo hice Cinco Lobitos, el tema de las bajas paternales, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que ellas siguen dejando antes la carrera o el trabajo por el tema de la crianza que ellos, ¿no? O sea, sigue habiendo como más obstáculos en temas de conciliación para ellas, ¿no? Entonces, bueno, también yo quería hablar de eso con cierta honestidad. No significa que esos personajes sean todos los hombres vascos del mundo. Por supuesto que hay hombres vascos que saben conciliar, pero también los hay que no, ¿no? O sea, y también representan una realidad. Ajá. Y hablando de esto, en el cine, un rodaje con la exigencia que supone, ¿permite conciliar? Claro, el rodaje
En eso no permite conciliar, es muy absorbente. Lo que pasa que yo, claro, es distinto, por ejemplo, yo esto lo he pensado mucho además cuando empecé a reflexionar sobre este tema de la conciliación. Para mí como directora es distinto, porque es verdad que para mí es muy absorbente durante unos meses, igual 3 meses, pero luego el resto del año las labores que implica dirigir sí me permite poder conciliar, ¿no? Y poder ir a recoger a mi hijo al colegio. Claro, si por ejemplo estuviera de técnico, en algún puesto técnico, y fuera enganchando proyectos, sería mucho más complicado. Bueno, la conciliación, como muchas cosas, es una cuestión mayormente económica. Al final, de recursos, ¿no? O sea, de cómo organizas los tiempos y los recursos, ¿no? Para que la gente tenga más o menos derecho a eso, ¿no? La película, como decíamos antes, tuvo muchos reconocimientos, tuvo tres Goya, 11 nominaciones, más de una veintena de premios y distinciones en diferentes festivales internacionales. ¿Cómo ayuda en un estreno recibir tanto aplauso? ¿Cómo ayuda? Bueno, pues es el sueño, ¿no? De además una primera película. Yo me acuerdo cuando nos llamaron que estábamos seleccionados para Berlinale y era como, pues eso, fue una alegría increíble, ¿no? Porque de repente decías, ay, la película va a tener una oportunidad, ¿no? Una primera película independiente. Y luego ya Málaga, los Goya, bueno, todo lo que pasó fue increíble, ¿no? Porque hizo que la peli, pues eso, tuviera esa atención, se pudiera ver, se pudiera hablar de ella, ¿no? Fue muy, muy importante, ¿no? Sí. Lo digo porque es tu estreno en el cine, tu primer largometraje, digamos, pero llegas ahí con 40 años. O sea, no sé si es porque tu carrera se había orientado hacia otro lado, porque no habías tenido la oportunidad de rodar antes. No, lo que te decía yo, o sea, pasó a los 40 años porque tuve la suerte de que pasara a esa edad y antes lo había intentado, lo que pasa es que no... bueno, es muy difícil, la realidad es que es muy difícil hacer películas. También para mí ha sido muy bonito como, de alguna manera, como, no sé, tener esta atención o este éxito un poco tarde, ¿no? Cuando ya te han pasado más cosas en la vida, porque valoro mucho y soy muy consciente de lo difícil que es, de todas las cosas que se tienen que alinear para que algo así pase, ¿no? Yo, o sea, estudié, hice mis cortometrajes, escribí mis guiones, por supuesto iba trabajando en paralelo para poder vivir, ¿no? Pero sí iba escribiendo, iba intentando lo del cine, pero es muy complicado financiar una primera película. Alguien tiene que apostar por ti en el sentido de una producción ejecutiva, de levantar esa financiación, de ese proyecto, ¿no? Y luego es muy difícil también que esa primera película pues eso, tenga un recorrido con cierta atención y que te permita levantar un siguiente proyecto, ¿no? Entonces, claro, para mí ha sido bastante milagroso, ¿no? Que pasara con 40 años, cuando ya un poco lo daba como, pues bueno, ya no, igual no pasa nunca. Que no iba a pasar. Sí lo pensé, sí. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar haciendo publicidad, que era una manera también de rodar y dirigir, aunque muy diferente, ¿no? Pero sí que de alguna manera, pues bueno, me quité el gusanillo de estar en rodaje, a veces de contar pequeñas historias, ¿no? Estaba en contacto, ¿no? Pues bueno, un poco con el lenguaje visual, con todo esto, ¿no? Y de vez en cuando hacía mis cortometrajes, ¿no? Para sacarme un poco la espinita de explorar algo más personal, ¿no? Pero sí, yo hice mi duelo de pensar, bueno, igual no pasa, o sea, igual no dirijo nunca una película. Sí. Es cierto que durante algunos años trabajaste haciendo anuncios, spots para marcas importantes, para Samsung, para Coca-Cola, para el BBVA. ¿Hay alguno del que te sientas especialmente orgullosa? Sí, no, hubo muchos trabajos que fueron muy gratificantes de hacer, ¿no? Porque visualmente podía hacer cosas de repente como muy chulas o muy poéticas o... No sé, recuerdo una campaña que hicimos para loterías que era como representar sueños de la gente, ¿no? Y fue muy loca, de subir un montón de gente a un tejado a que hicieran una batalla de almohadas y liamos una pardísima en Barcelona o también, sí, o campañas que he hecho para el Atlético de Madrid que siempre eran como muy, muy emotivas, muy tiernas. Sí. Sí, para mí era como, o sea, aparte de que la publicidad me ha permitido poder vivir, tenía esta parte bonita que de vez en cuando podías
bueno, tocar un poco lo que era, rozar un poco con los dedos lo que era contar una historia, ¿no? Dirigir a algún actor, ¿no? Siempre en un formato mucho más pequeño y al servicio de una marca, ¿no? Pero... O sea que te sirvió de aprendizaje luego para Sí, de aprendizaje rodar. un montón, sí, de aprendizaje seguro. Sí. Lo que pasa es que es un proceso muy, muy distinto, ¿no? O sea, hay mucho aprendizaje, yo creo, como en lo técnico y, bueno, y también en lo creativo, ¿no? Porque hay mucha conversación colectiva, ¿no? Con los directores creativos, con los creativos que tienen la idea, ¿no? Como que hay un mecanismo ahí que es muy interesante, ¿no? El de acostumbrarte a intentar entender las ideas del otro y también a contar las tuyas, ¿no? Eso es muy interesante. Pero claro, al final siempre hay un corsé, que es que estás trabajando un mensaje comercial para vender algo. Entonces, bueno, eso tiene las limitaciones que tiene creativas, ¿no? No es lo mismo que explorar tu propia historia y ver dónde te lleva, en fin, y permitirte ir a un sitio más incómodo, bueno. Tiene tiene sus cosas buenas, pero no es hacer cine, obviamente. Creo que empezaste como becaria en Telefestival, que era Sí. el canal del Festival de Cine de San Sebastián. Sí. ¿Qué hacías entonces? Pues que yo estudié en la comunicación audiovisual en la UPV y te daban como para optar a una serie de prácticas y yo cuando vi que se podía ir de becaria al Festival de Donostia, al Cinemaldi, pues no me lo pensé y me fui para allí a Telefestival. Yo realmente fui por el cine, a mí el periodismo no... O sea, que luego estábamos allí como... hacíamos como totales y ayudábamos con cosas. A mí lo que me gustaba era que podía ir de repente a la rueda de prensa de, pues eso, de Kaurismäki o de Francis Ford Coppola. Además me tocó un festival de Donosti muy, en ese sentido muy impresionante. Sí, Ajá. sí. O sea que afortunada, becaria pero afortunada. No, muy afortunada. Yo iba con mi tarjetita de becaria y me metía en todos los sitios y me acuerdo que tenía una jefa y le decía, me acuerdo con la rueda de prensa de Francis Ford Coppola, me hacía muchísima ilusión y le decía, por favor, hago lo que sea, tengo un riñón, pero déjame ir. Y, vete. Pero vamos, que de Telefestival de periodismo hice poco. Estaba todo el día intentando escuchar a los directores de cine que andaban por allí. Ajá. Volviendo a la peli, quisiera que nos detengamos también en los secundarios. Susi Sánchez gana también el Goya como mejor actriz secundaria y tengo entendido que ella quiso de algún modo imitar el acento vasco. Ella es valenciana. Claro, suele suceder que alguien cuando imita acentos Sí. Hay una delgada línea entre el ridículo y clavarlo. Delgada, ¿no? o no. Sí, es ¿Cómo peligrosa, hay una medisteis peligrosa línea. esto? Sí, bueno, claro, Susi me lo planteó y claro, a mí me dio el vértigo también de decir, claro, si lo hacemos bien va a ser estupendo, si se nos va de las manos va a ser un cuadro, ¿no? Pero es verdad que yo le dije, no, me parece muy bien, yo ya la vi muy confiada y digo, vamos a hacer una cosa, vamos a probarlo y lo vemos. Y es verdad que yo creo que ella lo hizo desde un sitio como muy inteligente y muy respetuoso, como siempre me decía, es como un aroma, me decía, no es como que me voy a poner aquí a imitar en plan fuerte, no, es como darle un aroma. Y sí, yo creo que le dio ese toque y bueno, y me ha hecho mucha gracia, porque yo creo que hay mucha gente que es que luego me ha dicho, es que es mi madre mi madre vasca, o sea, mi madre vasca es Susi Sánchez, ¿sabes? O sea, tiene esa energía de Amachu vasca, ¿sabes? Sí. Y el complemento, el personaje de Koldo, Ramón Barea, no ganó el Goya, pero sí estuvo nominado. No sé si, claro, con estos dos actores de tanta trayectoria y otros que aparecen también en la película, sentiste una cierta impresión, porque aunque ya tenías experiencia, era tu primer largometraje, o te ayudaron. ¿Cómo fue esto, trabajar con gente de...? Sí, bueno, Ramón Barea, que además que fue su primera nominación. Me acuerdo a los Goya, me acuerdo cuando salían las nominaciones, o sea, nosotros dábamos por sentado que Ramón ya había estado nominado y cuando nos enteramos que era la primera nos quedamos como... Fue muy emocionante. Sí, lógicamente daba mucho respeto. Lo que pasa que es verdad que ellos se acercaron al proyecto desde un sitio para mí tan bonito, ¿no? Les gustaba mucho el guión, les gustaban mucho los planteamientos. Yo les proponía hacer improvisaciones, me los llevaba a la casa de Baquio a montar ahí la familia. Ellos me entraban a todos los juegos, estaban muy a gusto, muy colaboradores y me dieron mucha confianza, ¿no? O sea, siempre me dieron como el espacio, siendo directora novel, ¿eh? Yo sentía que desde mi sitio, ¿no? Desde mi visión, desde mi honestidad, yo podía como hablar cualquier cosa con ellos, de cuestiones que surgen en un set, que pueden surgir, ¿eh? de tono, de intenciones o de juegos que quieres plantear. Y fue muy
Sí, fue muy bonito, ¿no? Verme así como de, bueno, con esa confianza, ¿no? Que me dieron ellos, ¿no? Y en eso además Ramón es generosísimo y además él ha trabajado con tantos directores. Yo le preguntaba mucho, ¿y cómo es trabajar con no sé quién? Y me acuerdo un día que él me dio además una idea que está en la película y fue tan elegante porque viene y me dijo, no te quiero molestar, yo no me quiero meter, pero ¿has pensado el vídeo este que grabamos el día que hicimos lo del baño del bebé? ¿Y si lo pones en esos vídeos familiares que estoy editando yo como Coldo y tal? ¿Y si lo pones al final? Y digo, ostras, pues es muy buena idea, Ramón, vamos a hacerlo tal. Pero fue, quiero decir, muy elegante siempre en cómo me acompañó y construyó conmigo a Coldo. Y Susi, pues igual, Susi estaba encantada de que yo la pidiera cosas, de que probáramos cosas. Me acuerdo el día de las películas familiares, por ejemplo, yo les dije, yo no os voy a poner nada antes, yo quiero que lo veáis conmigo por primera vez. O sea, entonces yo voy a sentar en este sofá y os vamos a rodar, pero no vamos a hacer ensayo de esto. O sea, la primera vez que veis estas películas es aquí. Y además que ya llevábamos trabajado en la película, pues bueno, lo de la enfermedad y todo eso, ¿no? Y sí, entraban a todos los juegos y, por ejemplo, ese día fue súper emocionante, ¿no? Porque viendo esas películas se emocionaron muchísimo, ¿no? Qué buen rollo, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, es que era, no sé, había mucho amor por la historia, yo creo, yo me sentí siempre que todo el mundo creía mucho como en la historia y en lo que hacíamos, entonces siempre me sentí mucha confianza, pues fue eso para liar cosas como de meter bebés reales, de todo tipo de cosas de esas, o sea, sí. El impacto que tuvo Cinco Lobitos tuvo después un reverso con la serie Querer, una serie que generó también un gran impacto, también centrada en una familia y que ha generado muchísima conversación y ha dado mucho de qué hablar. La ruptura de un matrimonio que llevan toda la vida juntos y que acaban en el juzgado con una denuncia de violación. ¿Qué reacciones has cosechado con esa serie? ¿Con qué te quedas? Con Querer me quedo... Querer para mí fue como el salto a una incomodidad mayor, ¿no? A una búsqueda de una incomodidad para el espectador mayor con el riesgo que eso suponía de cómo iba a recibir eso el espectador, ¿no? Y yo me quedo con todas las mujeres que se han sentido como representadas por la serie y también con muchos relatos de hombres que también se han visto reflejados, por ejemplo, en los hijos de la serie. En determinados como roles o pesos que les ha supuesto crecer bajo el manto de un padre autoritario, de una determinada expectativa de una masculinidad. Sí, supongo que me quedo con esas dos cosas. Te interesan, está claro, las historias familiares, las sombras que hay dentro de las familias, ¿no? Los espacios de sombra que hay. Porque Cinco Lobitos y Querer en gran medida son eso, ¿no? Sí, es que las familias, ¿no? Es como esta frase mítica de que todas las familias felices se parecen, ¿no? Pero las desdichadas, las desgraciadas lo son a su manera, ¿no? Cada una. Sí, me interesa mucho la familia, ¿no? Como mundo para ubicar los conflictos. O sea, me parece que siempre adquieren como una dimensión un poquito más dolorosa, más incómoda, ¿no? Como que nos lleva a ponernos más en la piel de los personajes, sí. En Querer has dicho que buscabas una reacción, buscabas en realidad muchas, porque señalas prácticamente a todos, señalas al entorno de las mujeres y de las víctimas que se atreven a denunciar, señalas a los hombres y a las masculinidades tóxicas, a la justicia, que seguramente no se toma en serio muchas de las denuncias. Ahí había una actitud un poco, si quieres, punky, ¿no? Deliberada, de ir a molestar, de remover algo. Sí, la idea de remover, más que remover, yo creo era y de generar preguntas, ¿no? O sea, nosotros cuando nos planteamos la serie, la escribo con Eduard Solá y con Julia de Paz, y cuando nos planteábamos la serie no queríamos ir a un sitio como de dar lecciones, ¿no? O sea, nosotros queríamos preguntarnos cosas y generar preguntas en el espectador, ¿no? Y también había algo como interesante de explorar, que era como que a un nivel social o más general,
es como que ya hay cierta comodidad, ¿no? en condenar a un agresor sexual, ¿no? O en entender que sí, que esta violencia sexual es estructural y que forma parte del patriarcado. Pero cuando eso se concreta en tu familia, cuando es un miembro de tu familia, de repente es como que nos cuesta más juzgar eso, ¿no? O sea, entran los grises, entran los afectos, entran las justificaciones, ¿no? O sea, cuanto más lejano, como que nos es más fácil juzgarlo y explicarlo y entenderlo, ¿no? Y cuando lo sentimos más cercano, creo que todavía nos cuesta, ¿no? No nos cuesta, y es parte de la dificultad que tienen seguramente muchas mujeres para poder contarse. Y era como, bueno, interesante ir a esa parte incómoda de por qué nos cuesta, ¿no? Cuando ocurre en nuestra familia, ¿no? Y claro, y es verdad que y puede ser tu padre, puede ser un agresor sexual, y ¿qué hacemos entonces, no? O sea. Y en tu siguiente película, Los domingos, ¿también la familia? Sí, también hay una familia, sí, con una problemática distinta, pero hay una familia con una problemática de por medio que ha sido, la verdad que ha sido interesante, porque es como la parte del conflicto familiar es algo que es verdad que me atrae y en lo que me siento cómoda explorándolo, pero el conflicto de esta película es verdad que era algo bastante novedoso para mí, que tiene que ver con la hija de la familia que de repente expresa que tiene una vocación religiosa, y eso genera división de opiniones en esa familia. Bueno, pues Alauda Ruiz de Azúa, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros para recordar, entre otras cosas, uno de esos grandes momentos del cine vasco como fue Cinco lobitos. Gracias y que sigan los éxitos. Gracias a vosotros por tenerme, gracias. La noche de podcast, presentado por Dani Álvarez, dirigido por Eduardo Llorente, guionizado por David Erauskin y Eduardo Llorente, y producido por Zoomin para EITV Media.